Bueno, el tema que nos convoca hoy es comunicación. Comunicación, pero en la pareja. De eso vamos a hablar. De ese interesante y delicioso tema vamos a hablar hoy. Dicen que un maestro caminaba, estaba con sus discípulos reunido y en un momento les preguntó, ¿por qué grita la gente? Y entonces los alumnos, los discípulos le dijeron, y maestro, la gente grita porque está muy enojada. Sí, pero ¿por qué gritan? Dice el maestro, si tienen a la otra persona al lado. Y entonces los discípulos se pusieron a pensar y pensar y pensar y ninguna de las respuestas que ellos dieron dejó satisfecho al maestro. Entonces el maestro comenzó su lección y les dijo, la gente grita porque realmente lo que ocurre es que en su enojo lo que se ha alejado son sus corazones. Y como la distancia que hay entre ambos corazones es cada vez más grande, la gente grita para poder escucharse. Tengan cuidado, dijo el maestro, cuando se comuniquen con sus seres queridos, de que la brecha se haga cada vez tan grande que tengan que gritarse para poder probar si es que los están escuchando. Y este cuento en realidad simula un poco lo que suele pasar, ¿no? Cuando nos comunicamos. Y yo creo que es un poco injusto el hecho de que no se nos enseñan técnicas de comunicación. Lo que más se nos ha enseñado en la escuela es que para comunicar tiene que haber un mensaje que una un emisor con un receptor. Eso es lo que se nos enseñó en la escuela. Y que eso puede ser llegar a dialogar o conversar o comunicar. Cuando en realidad, eh, dentro de nuestro propio idioma, no sé si solamente a mí me ha pasado esto, pero ¿les ha pasado alguna vez que están hablando con una persona y parece que estuvieran hablando en dos idiomas totalmente distintos? O que el otro está diciendo algo que dice, porque vos dijiste tal cosa y uno dice, no, pero yo nunca dije eso. Nunca, nunca quise siquiera decir eso. ¿Les ha pasado alguna vez o a mí solamente me ha pasado eso? Parece que habláramos en idiomas distintos. ¿Cuál es la razón? Si estamos hablando en español, ¿cuál es la razón por la que dejamos de entendernos? Hay un sinnúmero de razones, pero una de ellas principalmente, y que es lo que nos reúne cada día, es que dejamos de tener herramientas de comunicación. Y en esas herramientas de comunicación, lo que necesitamos comprender es que los seres humanos nos comunicamos de maneras diferentes. Primero empecemos por esta cuestión de género, ¿no? El masculino y el femenino. Somos diferentes porque nuestro cerebro ha sido diseñado de manera distinta con objetivos distintos. Por ejemplo, las neurociencias han confirmado hoy que el cerebro femenino, vieron que antes decían, a ver, bueno, o sea, hay muchos mitos relacionados, pero más allá de la cantidad de neuronas, en realidad los seres humanos tenemos proporcionalmente la misma cantidad de neuronas, tanto hombres como mujeres, entre 86.000, entre 90 y 60.000 neuronas, dando vueltas aquí dentro. Pero lo interesante o lo que nos hace diferentes entre los hombres y las mujeres es que el cerebro femenino tiene la capacidad de que en los ambos hemisferios, llamados hemisferios, vieron que el cerebro es así como como un repollo que se une, ¿no? Si hablamos de hemisferios, estamos hablando de esta zona del cerebro y de esta zona del cerebro, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Se dice que las mujeres en nuestras conexiones neurológicas tenemos muchísima más conexión de ambos hemisferios, como que crean sinapsis más fácilmente ambos hemisferios, como que estos dos se comunican rápidamente, el derecho y el izquierdo. Las conexiones eléctricas van rápidamente desde lo analítico a lo creativo, a lo emocional, ¿sí? En cambio, el cerebro masculino tiene
quizás la misma cantidad de neuronas, y lo que lo hace diferente al de la mujer es que el cerebro masculino dentro del hemisferio tiene muchas conexiones dentro del hemisferio. O sea que si está en su parte creativa, hay muchísimas conexiones desde el hemisferio derecho. Y si está en su parte analítica, hay muchísimas dentro del hemisferio. Y la diferencia es que la mujer conecta ambos hemisferios rápidamente. Por eso incluso se ha dicho de que las mujeres podemos, tenemos la capacidad de hablar mucho. Dice que las mujeres tenemos la capacidad de poder pronunciar 22.000 palabras. Y los hombres por día, 22.000 palabras por día. Y antes los mitos decían que los hombres 7.000 contra 22, imagínense la diferencia. Hoy es un poco más cercano, los hombres pueden 18.000 palabras por día, un buen comunicador entre los 25 y los 43 años, y 45 años, y el hombre entre los 25 y los 63 años, tienen ese rango de cantidad de palabras que pueden pronunciar por día. Pero seguimos las mujeres siendo mejores, o más buenas para conversar, para tener palabras para hablar y poner todo en contexto. Y la realidad es que tenemos misiones distintas dentro de para qué hemos sido diseñados, ¿no? La mujer ha sido diseñada para crear y criar a la familia, y entonces su cerebro tenía que estar activo y conectando ambos hemisferios de manera rápida y ágil. Y el hombre tiene una estructura emocional y mental de protección, de proveedor, y entonces nuestros cerebros están diseñados distintos. Por lo tanto, comprendiendo esto de manera neuro, también podemos comprender de que a la hora de hablar y de comunicar, también somos distintos, porque sentimos distintos. Y al margen de que seamos hombres y mujeres, entre hombres y entre mujeres, también la comunicación suele ser diferente, porque como todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles, somos humanos diferentes, y hemos interpretado y tenemos una historia, interpretado la vida de la manera que nos tocó, de la manera que pudimos, pues entonces, lógicamente, cuando nos comunicamos con un otro, somos diferentes al hablar. Hace muchos años leí una revista que decía, hablando de la comunicación en la pareja, decía, el hombre se encuentra con su mejor amigo frustradísimo y le dice, mira, el otro día llegué a la casa de mi amigo, lo miro, me le acerco y le digo, ¿qué te pasa? Te veo mal, te veo preocupado, te veo triste. Y entonces mi amigo me contó los problemas que tenía, qué sé yo. Y entonces nos pusimos a conversar, le di como 3, 4 tips de solución a su problema. Santo remedio. Después preparamos un café, nos pusimos a charlar, nos pusimos a reír. Resulta que ese mismo día, le dice él a su amigo, llego a mi casa y encuentro a mi mujer, a mi esposa, también inquieta, preocupada. Entonces me acerco como con mi amigo y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice nada. Pero contame, te veo preocupada. Te dice, no me pasa nada. Dice, bueno, me fui. Dice, pero le digo, contame, si me contás, te puedo ayudar a resolver. No me pasa nada. Me retiro, dice, a los 2 minutos vengo y la encuentro llorando, desconsolada. Y si me había dicho que no le pasaba nada. Entonces me pongo a preguntarle qué le pasa entonces, ya que está llorando. Entonces me empieza a contar y cuando me empieza a contar le empiezo a decir un par de tips para resolver lo que me está diciendo. Se enoja y se va y se encierra en la habitación. Entonces mientras él le contaba esto a su amigo, dice, no sé qué falló. Yo hice lo mismo con los dos. Con mi amigo funcionó y con mi mujer no. ¿Qué falló? Y la realidad es que lo que falla es que somos diferentes. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Veo muchas risas por eso. Muchas chicas que se ríen y hombres desconcertados. ¿Qué es lo que falla? Que en este diseño neurológico que los seres humanos tenemos, el hombre está diseñado para resolver. Por lo general, su cerebro funciona en la búsqueda de resolver.
Entonces, en la practicidad de resolver, lo que va a hacer el hombre frente a una situación es buscar eso y cree que esa es la manera de contener. Y en el caso de la mujer está diseñada para contener a la familia, para proteger, para atender. Y entonces lo que necesita cuando está en esos estados es ser escuchada. No que le resuelvan las cosas. Entérense, chicos, no que le resuelvan. Seguramente esa mujer ya pensó en 10 formas de resolver lo que la está inquietando. Lo único que está buscando es quizás un oído que simplemente la escuche, un abrazo, una caricia, una palabra que diga, todo va a estar bien, lo vamos a resolver, pero no que le solucionen. La forma en que enfrentamos la vida, en que buscamos resolver la vida, es distinta entre hombres y mujeres. Pero el principal problema al margen de esto, creo que en la comunicación en la pareja, surge porque como hace tanto tiempo que estamos juntos, se supone que deberías saber lo que me pasa. Se supone que ya deberías saber que cuando estoy así tenés que... Y creo que uno de los grandes problemas de la humanidad son las suposiciones. Aquello que suponemos que el otro tendría que ser el adivino de saber cómo tiene que reaccionar o responder ante aquello que está sucediendo. Entonces, cuando hablamos de comunicación, primero tenemos que empezar a establecer pautas nuevas de comunicación. Em, si nosotros establecemos pautas nuevas de comunicación, podemos empezar a conectar con el otro. Una de las cosas fundamentales es reconocer de que quizás como venimos comunicándonos no nos está funcionando. Así que si esto no está funcionando, algo tenemos que hacer para corregirlo. Entonces lo que vamos a hacer para corregirlo es establezcamos una forma nueva donde ambos podamos estar de acuerdo en cómo nos vamos a comunicar a partir de ahora y vamos aprendiendo juntos. Y cuando uno de los dos se salta la pauta, el otro se lo recuerda. ¿Qué pautas, por ejemplo, para comunicarnos? Primero, lo de hacernos cargo de lo que nos pasa, porque una de las dificultades en la comunicación en la pareja son la cantidad de reproches, de sacadas en cara, de, de, de quejas, ¿sí? Y entonces la dificultad que se presenta en la comunicación, por lógica, es que cuando una persona ataca al otro diciéndole o reclamándole cosas, y el otro si se siente atacado con lo que el otro le está diciendo, el dicho dice que no hay mejor defensa que un buen ataque. Entonces, cuando el otro se sintió atacado, contraatacó y se armó para toda la semana. Y no era ese el fin. Entonces, si nosotros empezamos a establecer pautas nuevas, una de las primeras cosas que necesitamos establecer es sacar en claro qué es lo que vamos a decir y para qué lo vamos a decir. ¿Saben que pocas veces nos detenemos a sacar en limpio esto? A sacar en limpio cuál es el propósito por el cual voy a decir lo que voy a decir. Porque a veces decimos, ay, me va a escuchar cuando llegue. Ok, y le voy a decir, ¿qué le voy a decir? ¿Y para qué le voy a decir lo que le voy a decir? ¿Para qué lo diría? ¿Solo para desahogarme? ¿Para qué lo diría? ¿Cuál es el resultado? Esta es la clave de esta parte de la charla. Anoten los que están anotando. ¿Cuál es el resultado que yo espero después de esta charla? ¿Cómo quiero que termine? Porque en la mayoría de las charlas que tenemos serias o difíciles en las parejas, o en cualquier charla, en realidad, esto que les voy a contar sirve para cualquier charla, pero hoy estamos hablando de pareja. Simplemente lo único que queremos es dejar salir toda esa rabia, toda esa incertidumbre, toda esa bronca, todo ese resentimiento, todo eso que tenemos dando vuelta y el otro nos tiene que escuchar, porque me quiero desahogar.
Le quiero decir, le quiero poner las cartas sobre la mesa, le voy a cantar las justas. ¿Para qué? ¿Solo para desahogarme? ¿Y cómo quiero que termine esa charla? Porque si yo me respondo a esas preguntas, ¿me escucharon lo que acabo de decir? No dije que solamente me haga las preguntas, dije que me las responda. Yo necesito responderme las preguntas antes de sentarme con el otro a conversar. La pregunta de ¿para qué voy a charlar lo que voy a charlar? ¿Cuál es el resultado que quiero de esta charla? Necesito responderme esa pregunta. ¿Para qué voy a hablar lo que voy a hablar? ¿Qué resultado quiero? Ok, cuando lo tengo en claro, entonces podemos empezar a aclarar las ideas para saber de qué vamos a hablar, para qué y qué resultado espero. Porque si el resultado que yo espero es que lleguemos a un acuerdo, si la respuesta a esa pregunta es, quiero que lleguemos a un acuerdo, quiero que esto que siento deje de dolerme, deje de molestarme, deje de inquietarme, deje de robarme el sueño. Quiero eso, yo quiero que el otro sepa que ciertas cosas que hace me molestan, me lastiman, me duelen, me enojan. Quiero que deje de tener que adivinar. Quiero empezar a contarle lo que me pasa con lo que pasa. Quiero que lo sepa para que encontremos una forma de resolverlo. ¿Y cómo quiero que termine esa charla? Quiero que termine con un abrazo, con un beso, con un sí, estamos de acuerdo, lo vamos a hacer juntos, vas a ver que lo vamos a... ¿Qué es lo que podemos hacer primero? ¿Nos vamos a ocupar de esto? ¿Cómo quiero que termine la charla? Tengo que planificarlo acá primero, antes de sentarme con el otro a charlar. Antes. Si yo dejo librado al azar, dejo final abierto, pues me tendré que atener a las consecuencias de cómo el otro reaccione y hacia dónde se dirija la charla. Porque cuando yo tengo esto claro antes de sentarme a conversar con un otro de un tema delicado, lo que empieza a pasar es que cuando o se empieza a subir el volumen de la charla o se empiezan a caldear los ánimos, el que tiene claro para qué vamos a charlar, baja y dice, a ver, yo quiero que esta charla termine bien, terminemos con un acuerdo, terminemos diciéndonos cosas lindas. Entonces bajemos el volumen, a ver, bajemos, volvamos. Cuando yo tengo claro cómo quiero que termine esa charla, cuando empieza a subir, volvemos acá. Y volvemos acá. ¿Por qué? Porque yo acá tengo clarísimo cómo quiero que esta charla termine. Es una brújula. El que yo sepa cuál es el norte que quiero que dirija esta charla va a hacer que cuando algo se esté saliendo del camino, lo vuelva a traer a donde quiero. Por eso es tan importante llevar la mente al final de esta charla, no quedarme con el inicio de toda la euforia, la rabia, lo que sea que esté motivando el hecho de que nos sentemos a hablar de tal cosa. Lo otro que es fundamental, además de respondernos esas preguntas, es respondernos una pregunta valiosísima que tiene que ver con ¿quién es este otro con el que voy a sentarme a charlar? ¿Quién es para mí? ¿Quién es? ¿Es la persona con la que he compartido la vida durante los últimos años? ¿Cuántos años? ¿Es la persona que elegí? ¿Es la persona que amo? ¿Quién es ese para mí? ¿Quién es? ¿Es el verdulero de la esquina que si no me gustó, me voy a la otra verdulería? ¿Quién es? ¿Quién es ese otro que voy a mirar a los ojos para comunicarme de lo que sea que necesite comunicar? ¿Quién es? ¿Qué significa para mí? Si yo tengo la respuesta a esa pregunta, es otra herramienta más que tengo a la hora de cuando la charla empieza a subirse de tono, yo pueda traerla, pueda mirar a los ojos a ese que tengo enfrente y saber que en realidad para qué diría lo que voy a decir de esta forma si sé que voy a lastimar a la persona que más amo. ¿Para qué lo haría? Y entonces bajo volumen, el temperamento lo busco manejarlo,
porque sea quien tengo enfrente, tengo claro a quién tengo enfrente, qué significa ese ser humano que tengo enfrente y tengo claro cómo quiero que esta charla termine. Dos cosas fundamentales a la hora de poder comunicar. Lo tercero, indispensable, es que establezcamos en esta charla algunas pautas para la conversación en sí. Y tengo que comunicarlas y cuando vamos a sentarnos a charlar, es bueno que lo digamos claramente, decir, ¿sabes qué? Necesitamos charlar de este tema, pero cada vez que lo hemos querido tocar este tema, la charla termina mal. Aprendí algunas técnicas nuevas y quiero contártelas a ver si estás de acuerdo en que podamos charlar con estas pautas nuevas. Por ejemplo, en lugar de reprocharte, yo te voy a decir lo que me pasa con lo que pasa, lo que yo siento. Me voy a hacer responsable de lo que me pasa. Entonces, la oración va a ser más o menos así. Yo siento esto y esto y esto cuando vos haces esto, esto y esto. O no haces esto, esto, esto. Lo que quiero, ahí establezco un objetivo, es que vos sepas lo que siento para que busquemos cómo resolverlo, porque de verdad que quiero dejar de sentirme así. En lo que dije, ¿hubo algún no? Dije, mira, no quiero que peleemos, no quiero que discutamos, no quiero que te pongas a la defensiva, no quiero... ¿Dije algún no de esos? No. Dije lo que quiero. Cuando vamos a establecer las pautas de comunicación, lo que voy a decir es lo que quiero en lugar de lo que no quiero. Seamos cuidadosos porque la mente genera enfoque. Cuando yo digo lo que no quiero, voy a terminar obteniendo lo que no quiero. No quiero que discutamos y vamos a terminar discutiendo. Mira, no quiero pelear con vos y vamos a terminar peleados. Porque la mente genera enfoque cuando digo no. La mente dice, ¿qué es lo que quiere? Ah, pelear. Ah, bueno, activémosla para pelear. Y voy a decir las palabras equivocadas y voy a hacer que el otro se sienta agredido inconscientemente porque yo estoy comandando, estoy dirigiendo el enfoque neurológico hacia eso por utilizar mal las palabras. Entonces, lo que vamos a hacer es establecer lo que me pasa con lo que pasa. Yo me siento así cuando pasa esto. A mí me pasa esto cuando vos haces esto. Y yo sé que es tu forma y respeto tu forma, pero a mí me pasa esto. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio y corregirlo sin que vos dejes de ser quien sos? Porque de alguna manera de ese otro que tenemos enfrente nos enamoramos así, como el otro era. ¿Para qué lo vamos a querer cambiar ahora? Si fue así siempre. No, lo que queremos es mejorar nuestro vínculo. Entonces lleguemos a un acuerdo. Esto me hace mal, esto me lastima. Yo me siento así, con esto. No es que es muy distinto que yo diga esto que estoy diciendo a que diga, ¿vos sabés qué pasa? Que vos me lastimás, vos me haces enojar. Cuando yo utilizo ese lenguaje diciéndole al otro que me hace Voy a apagar la música, hija, lo estoy que, a cursando, ver, Caro, te voy a ¿sabes? cerrar el micrófono porque tenés el micrófono abierto. Ahí está. Em, Cuando nosotros hacemos esto de comunicarle al otro lo que nos pasa con lo que pasa, evitamos el que el otro se sienta atacado. Porque cuando yo lo acuso al otro neurológicamente, las palabras están haciendo que el otro se sienta atacado. Si yo le digo que me hace, si yo hiciera el ejercicio que aprendimos el primer día, el lunes pasado, de salirnos de la escena y mirar qué es lo que está pasando acá, si uno se alejara de la situación y ve a fulano y a Mengano, que son pareja, hablando de esta manera y que este le dice al otro, vos me haces porque vos me haces esto, vos me haces enojar, vos me lastimás, vos, lo que, si yo me separo y observo, lo que observo es
una víctima y un victimario por las palabras que están usando. Y entonces, lógicamente, el que se siente el victimario, el que se siente el malo de la película, y por lógica tiene que defenderse. Y entonces, ¿qué va a hacer? Le va a decir, ay, ¿vos? ¿Y vos qué te crees que con las cosas que me decís no me lastimás? ¿Que soy de madera yo? ¿Y a dónde llegamos con ese tipo de charla? Pero necesitamos decirlo, necesitamos desahogarnos, pero no es la forma, porque no hay ninguna de las pautas que dijimos antes clara. Dejé de mirar a ese que tengo enfrente, por lo tanto, lo único que quiero es dejar salir toda la furia que tengo adentro para defenderme por lo que el otro me está acusando. Dejo de dimensionar cuánto puedo estar lastimando porque dejé de ver a ese otro que tengo enfrente. Lo dejé de ver. Dejé de darme cuenta que esa persona es la que más amo y que la puedo lastimar. Puedo lastimar a ese ser con mis palabras. ¿Saben cuál es la, el peligro de esto? El peligro de este tipo de comunicación desacertada es que las palabras dejan heridas como dagas. ¿Saben cuál es la diferencia de una daga con un puñal? ¿Saben cuál es? Que la daga tiene un orificio de aire en el centro, ¿sí? Entonces es igual que un cuchillo, pero suele tener filo por los dos lados, pero además de eso tiene como un airecito en el medio, un hueco. ¿Qué es lo que pasaba con la daga? ¿Sí? Hay un proverbio que dice que hay palabras que son como las dagas de una espada. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacía la daga? Cuando se introducía en el ser humano y salía, el aire hacía que por fuera la herida se cerrara. Entonces no caía ni una gotita de sangre por afuera. Pero el desastre que había hecho adentro hacía que ese ser humano se desangrara por dentro. Cuando el proverbio dice que hay palabras que suelen ser como la daga de una espada, a lo que está haciendo referencia es a eso, que las palabras hieren tanto que dejan cicatrices internas de las que nadie puede condolerse. Es distinto que te peguen una piña y te dejaron un ojo negro y decís, ¿qué te pasó? Pobrecita, te traigo hielo. No, es distinto. De estas heridas, nadie las ve. El problema gravísimo de estas heridas es que está haciendo que el otro ser humano se desangre por dentro. O sea que lo que estoy haciendo con mis palabras puede haber sido una masacre y no las medí porque dejé de acordarme de la importancia de evaluar cuál es el resultado que quiero de esta charla. ¿Para qué lo voy a comunicar? Porque quiero compartir lo que siento y lo que me pasa, ok. ¿Y cómo creo que va a afectar esto que le voy a decir a la persona que más amo? Bien, ¿para qué lo voy a compartir? Bien, lo dejo claro. Mira, quiero compartirte lo que pienso y lo que siento sin que me juzgues, sin que me digas cómo resolverlo, pues ya pensé cómo resolverlo, pero necesito contarlo. ¿Me permitís contártelo? ¿Cómo me salga? Y entonces pongo sobre la mesa mi naturaleza, pero le preparé al otro para lo que voy a expresar. No tiene que ver con él, tiene que ver con mi forma. Y hago la diferencia en la forma en que lo comunico. Pero el otro no tiene por qué ser adivino. No tiene por qué adivinar. Y pero si hacen 20 años que estamos juntos, ya debería saber que esta es la manera en que nos comunicamos. No, no nos está funcionando. Comuniquémonos de otra manera. Establezcamos una nueva forma. Preparémonos para esto, porque si esa persona realmente la amo, la he elegido y hace tantos años que estamos juntos, pues es un vínculo precioso que quiero proteger, quiero cuidar y lo valoro profundamente. Entonces comuniquémonos mejor, establezcamos una nueva forma en la que cuando nos comuniquemos sintamos que conectamos con el otro,
que no lo estoy atacando, no, respeto que sos como sos, pero a mí me está haciendo mal esto. ¿Cómo lo corrijo ahora? Entendamos también de que todos los seres humanos vamos evolucionando, vamos cambiando, todos vamos cambiando. La persona que tenés al lado no es la misma que hace 20 años cuando te casaste. Y no porque tenga unos kilos más, menos, o unas arruguitas más, menos, o que el cabello haya cambiado de color, o se haya caído, o lo que fuera. No, no pasa por ahí. Cambiamos por adentro, porque vamos aprendiendo, porque quizás ya experimentamos ciertas cosas que ya no nos gustan, que antes nos gustaban, pero ahora ya no, y que nos gustaría experimentar y compartir, explorar otras cosas. Pero el otro no tiene por qué adivinar. Pongámoslas en palabras, contémosle. Pero es hermoso poder establecer espacios de comunicación de este nivel entre las personas, entre las parejas fundamentalmente. Cuando le preguntas al otro, cuáles son los recuerdos más bonitos que tenés de nosotros juntos? ¿Qué es lo que más aprecias de nuestra pareja? ¿Qué es lo que más te gusta de que estemos juntos? ¿Cuál es la cualidad más linda que ves en mí por la que si tuvieras que volver a elegirme, me volverías a elegir? ¿Cuál es la cualidad tuya que yo más valoro por la que te volvería a elegir? ¿Cuál es? Y cuidemos esas cosas, porque es la manera de seducir y de mantenernos juntos con ese otro. Si somos claros en las cosas que nos gustan del otro, sean cualidades, sean formas. Me encantaría que pudiéramos ser qué tipo de pareja queremos ser en esta etapa de nuestra vida. En esta etapa, dije, porque era muy lindo hace 10, 20, 30 años atrás, cuando 40 algunos. Pero hoy es distinto, esta etapa es distinta. ¿Qué cosas podemos compartir hoy? ¿Qué momentito, qué charlas? ¿Sobre qué tema? Una de las principales cosas por las que las parejas se distancian es que dejan de tener temas en común. Ni hablar de proyectos, ¿no? Ni hablar de se desarman los proyectos, dejan de tener proyectos en común. Tienen caminos distintos, no comparten ni los mismos temas, ni las mismas cosas que les... Y se fueron alejando, apartando, 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 y la brecha se hizo cada vez más larga. No se alcanza ni a gritar ahora, como empezábamos esta charla. Los que gritan para poder encontrar, la brecha se hizo tan larga que ni gritando el otro te escucha. ¿Por qué? Porque lo que se alejó no fue la persona, fueron las almas. Los corazones se distanciaron. Entonces ya ni gritando nos encontramos. Entonces, para evitar que eso pase, la pregunta es, bueno, ¿cómo establecemos la comunicación? Entendiendo que somos distintos, poniendo pautas para comunicarnos de manera distinta, hablar de esos temas delicados que empezamos a postergar, no que mañana, que pasado, que después, ya en algún momento y terminamos siendo como una ollita a presión, ¿no? Que sumamos, sumamos, sumamos y cuando ya no da más, y cuando explotó todo, explotó todo. Y encima lo más triste de eso, de aquello que dilatamos y dilatamos en el tiempo de hablar, es que terminamos diciendo cosas que en realidad no sentimos, pero como las dijimos enojados y provocamos un desastre interno en el otro ser innecesario, porque lo primero que necesitamos es acordar con nosotros qué queremos lograr con lo que queremos comunicar. Yo digo siempre de que todo se puede hablar, necesitamos disposición lógicamente, la propuesta de ambas partes, y hay algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir conversar acerca de ciertos temas delicados, y es que el otro es un otro, y por lo tanto tiene el poder de decidir sobre lo que yo estoy compartiéndole, si tomarlo o no tomarlo, si querer llegar a un acuerdo o no.
sigue siendo un otro. O sea, yo puedo ser un muy buen comunicador, yo puedo ser muy claro, yo puedo evitar decir los no, yo puedo siempre decir lo que sí quiero, buscar, pero la invitación es para que ambos puedan ponerse de acuerdo. Es necesario que si existe amor en la pareja, aún ambos estemos de acuerdo en llegar a acuerdos y que pongamos lo mejor de nosotros para poder llegar a ese acuerdo. Y esa debería ser la propuesta desde el inicio, que juntos podamos encontrar cómo resolver esto, para que juntos podamos establecer un nuevo camino, para que esto nos acerque, para que esto nos afiance más, en lugar de distanciarnos. Yo no puedo coaccionar la voluntad del otro, pero sí puedo invitar a que quede claro cuál es el vínculo que tenemos y el sentimiento latente. Si el otro no quiere, pues también debería saber leer el mensaje. Quizás doloroso, pero bueno, a veces hay cosas que tienen que salir a la luz cuando la propuesta es, bueno, ¿cómo mejoramos esto? Queremos mejorarlo, pues empecemos por ahí, ¿no? Queremos mejorarlo. O sea, la voluntad es de ambos. ¿Qué sería para vos que mejore? ¿Qué sería para mí que mejore? Y es bueno darnos el espacio para ser ambos los que respondamos a las preguntas. A mí me pasa esto y a vos qué te pasa, y así como somos buenos para hablar, también seamos buenos para escuchar, escuchar lo que el otro siente. Y una pauta fundamental en comunicación que establecemos, hay que desarraigar, y esto sirve para toda la semana, empiecen a recordarlo, pues lo voy a preguntar. Pregunta examen de la semana. Vamos a dejar de escuchar para responder. Esa es la tarea de esta semana. Dejemos de escuchar para responder y empecemos a escuchar para comprender. Tarea para la semana y para la vida. Los seres humanos estamos siempre escuchando para responder. El otro está hablando y yo ya estoy craneando qué le voy a decir, que haga una pausita nomás porque ya le tengo la respuesta. Dejemos de escuchar para responder. Si escuchamos con la mentalidad de querer comprender, nuestra forma de escucha se modifica y entonces cuando el otro dijo algo que yo interpreté medio raro, dije, explícame un poquito mejor esto porque yo lo entendí para otro lado. ¿Me lo explicás mejor? Tomo lo que el otro está diciendo para que se explique mejor. Explícamelo de otra manera porque no estoy entendiendo. ¿Me podés decir? Porque estoy escuchando para entender lo que el otro está queriendo transmitirme, entendiendo que es un otro. Dejemos de escuchar para responderle. Empecemos a escuchar para comprendernos, porque cuando escuchamos para comprendernos nos acercamos. Cuando escuchamos para responder estamos buscando defendernos. ¿De qué? ¿Por qué tendría que estar defendiéndome de las personas que amo? Es mejor que nos escuchamos para comprendernos. ¿Me explico la diferencia? Tarea para la semana. Esta es la tarea de comunicación de la semana de la comunicación. Entonces, hemos visto varias cositas interesantes. Cuando nosotros hablamos de comunicación, fíjense que en programación, en el curso, cuando nosotros aprendemos programación neurolingüística, uno de los primeros módulos habla de lo que en PNL llamamos sistemas representacionales, ¿sí? En los sistemas representacionales, uy, ya se nos pasó 45 minutos, ya se me fue la charla. Uy, si entro en este tema se nos va a hacer más tarde. Bueno, voy a así sobrevolarlo superficialmente porque quiero contarles algo con respecto a las parejas con los sistemas representacionales. Cuando hablamos de sistemas representacionales, hablamos de cómo el cerebro procesa la información a través de los sentidos, ¿sí? Son visuales, auditivos y kinestésicos, ¿sí? Esos son los tres sistemas. Pero lo más interesante que aprendemos en PNL es que los tres sistemas tienen características neurológicas
y de todo lo que ustedes se van a imaginar en cada uno de los sentidos. O sea, cada uno de los visuales, los que son predominantemente visuales, tienen una forma de vestir, una forma de hablar, una velocidad en la que se mueven, una manera en que procesan la información en su cabeza, una manera en la que hablan, en que recuerdan. Son características de cada sistema y que cuando uno maneja la herramienta y uno empieza a observar a las personas, uno dice, ay, esta persona es muy visual, esta persona es muy auditiva, esta es más kinestésica. ¿De qué hablamos con esto? Lógicamente voy a darles como muy la superficie de esto porque es un tema muy profundo. Lleva un par de módulos en el entrenamiento en programación, pero em, cuando hablamos de los visuales, por ejemplo, las personas visuales son muy ágiles, muy de pensar rápido, de hacer muchas cosas a la vez, pero también son personas que buscan verse bien, porque lo tienen asociado a sentirse bien, el verse bien, ¿sí? El auditivo, en cambio, es una persona que es muy, es, es muy estructurada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en su proceso neurológico es secuencial y ordenadito, entonces los procesos son importantes para él. Esto primero, esto después, y entonces el orden para el auditivo es fundamental. En cambio, el kinestésico es una persona que todo le va a pasar por las emociones. El mundo le va a pasar por lo emocional. Primero siente, luego existe, digo yo siempre. El kinestésico, el mundo le pasó por la panza primero. Primero siente. Entonces, en el kinestésico también es importante, como todo lo siente, el contacto, ¿sí? El tocar y ser tocado. El típico kinestésico, te va a estar hablándote y te va a estar agarrando. Tiene que estar tocando, es toquetón el kinestésico. O te va a estar abrazando, te va a tener agarrado el brazo o la mano, te va a agarrar las manos. O sea, el kinestésico necesita contacto. El visual, en cambio, en esto de que es muy aceleradito, necesita como sus 90 centímetros de espacio, no lo cargo si es mucho, no le gusta que lo estén toqueteando tanto. El auditivo es el intermedio, el auditivo está ahí, depende cuál será más su inclinación. Ahora imagínense esto llevado al vínculo de pareja. El visual, imagínense, visual, ella, el kinestésico, supongamos, ¿no? Entonces ella le dice a él, ¿viste? Vos no me amás a mí. Y él le dice, ¿cómo que no? Si yo llego, te abrazo, te beso, te acaricio, vos me sacás siempre, vos no me querés a mí. No, porque si me quisieras te hubieras dado cuenta de que me corté el pelo, de que me teñí, de que me hice las uñas, ni me mirás. En comunicación necesitamos comprender también de que en esto de que todos somos diferentes, según nuestro proceso neuronal, amamos distinto. Y saben que la mejor respuesta a un te amo no es yo te amo también. La mejor respuesta a un te amo es yo me siento amada. Yo me siento amado. La razón y la distancia enorme entre esas dos respuestas es que para que yo me sienta amada es porque me estás amando, porque me conoces. Y me amás para que yo me sienta amada, no como a vos te gusta, no como, porque nosotros amamos como nos gustaría que nos amaran. Entonces, como me encanta que me regalen cosas, regalo y regalo y regalo y regalo. Y resulta que a mí no me regalan. Y pero es la forma en que me siento amada. Pero yo regalo, porque me encantaría que me amaran regalándome cosas. Y resulta que al que le regalo cosas, le bastaría con que llegue, lo abrace, le dé un beso, le acaricie, le haga un mimo, la arrumaco. Y capaz que ese sería el mundo, pero ay, no, yo le regalo cosas. Porque es mi lenguaje, no el del otro.
Si yo voy a empezar a responder a un te amo con el yo me siento amado, lo que necesito es conocer al otro para que se sienta amado. Y es una hermosa pregunta para proponerla en pareja. ¿Te sentís amado? ¿Te sentís amada? ¿Qué cosas hacen que te sientas amada? ¿Qué cosas hago yo para que vos te sientas amado o amada? ¿Qué cosas podría ser mejor? ¿Qué cosas son las que más te gustan que te hacen sentir amado? Es hermosa la invitación a esa charla, porque vamos a descubrirnos. Pues en muchas, hemos estado amando con nuestro propio lenguaje del amor y no con el lenguaje que tiene el otro para sentirse amado o amada. Entonces eso es una bonita propuesta, otra tarea para la casa, otra tarea. La charlita de las parejas. Los que están en pareja pueden jugar con esta preciosa pregunta. ¿Sí? ¿Qué tendría que pasar? ¿Te sentís amado? ¿Te sentís amada? Es una hermosa pregunta. Y si la respuesta es no, supongamos, en algún caso difícil, la siguiente pregunta podría ser, ¿y qué tendría que hacer yo para que te sintieras amada? Porque si ese es el sentimiento que yo tengo para esa persona, hay algo que está comunicándose muy mal para que el otro no se sienta amado. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para que vos te sientas amada o amado? Y establecemos una hermosa charla, sin reproches, pero sí es una hermosa propuesta. Miren, hay un bonito relato para ir cerrando esta charla que está en el libro Chocolate Caliente para el Alma, que se llama Una historia para el Día de San Valentín, que también es una bonita propuesta. Es un poquito larga, pero se las voy a compartir porque me gusta, quiero cerrar esta charla con este Mónica, ¿cómo cuento. dijiste el libro? Chocolate Caliente para el Alma. Dice, Gracias. Larry y Joan eran una pareja común. Vivían en una casa común, en una calle común. Como cualquier otra pareja común, luchaban por llegar a fin de mes y hacer bien las cosas para sus hijos. Eran comunes también en otro sentido. Tenían sus peleas. Gran parte de su conversación se refería a lo que andaba mal en su matrimonio y quién tenía las culpas. Hasta que un día se produjo un hecho extraordinario. ¿Sabes, Joan? Compré una cómoda mágica. Cada vez que la abro, está llena de medias y ropa interior perfectamente acomodada y doblada, dijo Larry. Quiero darte las gracias por haberla llenado todos estos años. Joan miró a su marido por encima de los anteojos y le preguntó, ¿qué quieres, Larry? Nada, solo quiero que sepas que aprecio esa cómoda mágica. No era la primera vez que Larry hacía algo extraño, de modo que Joan olvidó el incidente hasta varios días más tarde. Joan, gracias por anotar bien los números de los cheques en el libro este mes. Pusiste las cifras correctas en 15 de los 16 montos. Es un récord. Sin creer lo que oía, Joan levantó la vista de la costura y le dijo a Larry, siempre te quejas de que anoto mal los números de los cheques. ¿Por qué dejas de hacerlo? No hay ningún motivo, solo quería que supieras que aprecio el esfuerzo que estás haciendo. Joan meneó la cabeza y volvió a su costura. ¿Qué le pasará? Pensó. No obstante, al día siguiente, Joan hizo un cheque en el almacén y miró su chequera para confirmar si había escrito bien el número de cheques correcto. Ay, ¿por qué hago esto ahora? Pensó. Trató de minimizar el incidente, pero la extraña conducta de Larry se intensificó. Joan, fue una comida excelente, dijo una noche. Vaya, en los últimos 15 años, apuesto a que preparaste más de 14.000 comidas para mí y los niños. Después, qué bueno, Joan, la casa está espléndida. Realmente has trabajado mucho para tenerla así. Gracias, Joan, por ser como eres. Realmente me encanta tu compañía.
Joan estaba cada vez más preocupada y se preguntaba dónde está el sarcasmo, dónde está la crítica. Sus miedos de que algo raro ocurría a su marido fueron confirmados por Shirley, su hija de 16 años, que un día se lamentó diciendo: papá se volvió loco, mamá. Acaba de decirme que estoy linda. Con todo este maquillaje y esta ropa desaliñada lo dijo igual. Ese no es papá. ¿Qué le pasa? Fuera lo que fuera, Larry no lo superaba. Día tras día seguía concentrándose en lo positivo. Hasta que un día sucedió algo más extraño. Le dijo, Larry entró a la cocina y dijo: quiero que te tomes un descanso. Quita las manos de ese sartén y sal de la cocina. Gracias, Larry. Muchas gracias. El andar de Joan era ahora un poco más liviano, su confianza mucho más firme y cada tanto hasta tarareaba. Ya no se ponía de mal humor tan seguido. Me gusta la nueva actitud de Larry, pensaba. Esa sería el final de la historia si no fuera porque un día ocurrió otro hecho extraordinario. Esta vez la que habló fue Joan. Larry, dijo, quiero darte las gracias por trabajar y por habernos mantenido todos estos años. Creo que nunca te dije lo mucho que lo valoro. Larry nunca reveló el motivo de su rotundo cambio de comportamiento, pese a lo mucho que Joan ha insistido en que le cuente. Y tal vez siga siendo uno de los misterios de esta vida. Digo, este cuento tiene tantas cosas, pero una de las principales y que es la que quiero que nos llevemos es cómo es la importancia de la gratitud y cómo la gratitud genera un cambio. Porque que nosotros empecemos a dar gracias por las cosas que sí tenemos y que sí valoramos de la persona que tenemos al lado, hace la diferencia. Lo que sí tengo, lo que sí hace bien, y lo agradezco. Y frente a la gratitud, todo se potencia. Entonces, más de aquello que la persona hizo bien empieza a florecer. Más que cuando nosotros empezamos a concentrarnos en lo que nos falta. No tiene esto, no hace aquello, no hace... ¿Y qué hace? Si nos concentramos en lo que hace, es maravilloso. ¿Y saben qué más pasa? Que es contagioso. Y entonces cuando nosotros nos enfocamos en lo lindo que hace la persona y le agradecemos por eso que hace, lo enfatizamos, en algún momento el otro se contagia y le dice, gracias por al otro también. Esa es otra tarea. Pero bueno, así terminamos la hermosa charla del día de hoy. Espero que les haya sido útil algunas de estas técnicas de comunicación. Gracias, Pablo. Algunas técnicas de comunicación que suelen ser muy valiosas para mantener los vínculos amorosos nutridos. Porque si hay algo que lastima mucho las relaciones es la falta de comunicación. La gente deja de tener temas para conversar. Las parejas dejan de tener temas para conversar. ¿Y qué vamos a hablar? Y hay tantas cosas bonitas de las que hablar. Pero la idea es que podamos intercambiar, ¿no? Intercambiar opiniones, saber escudriñar. Como hemos dicho en todas estas charlas, desarrollar la habilidad de ser buenos preguntadores, no indagadores. No indagadores, no, porque empezamos a preguntar, a preguntar, a preguntar, y la mujer siempre va a querer ser más preguntona que el hombre. Y entonces, si lo que queremos es una comunicación, lo bueno es establecer una charla y que podamos intercambiar pareceres, diciendo lo que a mí me pasa, lo que el otro le pasa, y ser buenos se escucha. Porque vamos a empezar. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a escuchar? Para comprender. Vamos a dejar de escuchar para responder y vamos a escuchar para comprender. Pregunta de examen, acuérdense. Pregunta de examen el viernes. Bueno, mis queridos amigos, siendo las 22 horas se nos acabó el encanto. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario de esto que hemos compartido el día de hoy?
Preguntas, consultas, comentarios, notas al pie de página o al margen. ¿Algo? Nada. Caro, Sí, por ejemplo, de toda la charla que tuviste, ¿no? En el caso de que uno, no es mi caso personal, pero deseo ayudar a otra persona. En el caso de que vos le hablás en cuanto a los cambios y se lo repetís tantas veces y lo aconsejás y se lo decís y que no quieren escuchar, ¿de qué otra manera se los puede llegar a ayudar? si no quieren, no quieren. Bien, listo. El aprendizaje no es para ellos, es para mí que yo me ubique en el lugar de que respeto al otro como un otro y solamente la ayuda puede llegar si el otro quiere. Si el otro no quiere, Exacto. tendré que aprender Bien, yo eso, exacto, eso a es lo que yo esperar, expliqué. Y a dije, esperar. si la persona no se deja ayudar, lamentablemente no se puede hacer nada porque no se la puede obligar a que haga cambios si realmente a la persona no le nace. O sea, Ye- no lo pone mal Entendiendo de lo que entonces. necesitamos entender, creo yo, de que, a ver, nosotros a veces pretendemos que las personas hagan cambios porque nosotros creemos que les haría bien ciertos cambios, pero es mi mirada. Nosotros cambiamos cuando decidimos hacerlo, cuando elegimos hacerlo. Y saben que está comprobadísimo que en realidad los cambios, las personas, los cambios grandes, los terminamos haciendo como fruto del hartazgo. Cuando llegamos al límite de estar hartos, entonces se produce el cambio. Cuando ya llegué a un límite de estar... Mientras tanto, tuvimos un montón de personas que nos decían, esto, vos tenés que cambiar esto, vos tenés que cambiar aquello, vos tendrías que hacer aquello. Ay, sí, todos tienen toda la respuesta, pero vos vas a decidir hacerlo cuando llegues al punto en el que vos decidas que Tal querés y que cual. se beneficioso hacer esa modificación o ese cambio. Exacto. Antes Bueno, por el ejemplo, otro sigue siendo un sí, otro. yo por ejemplo le hice la pregunta, ¿por qué a esta altura de la vida eh, crees que la persona a la que elegiste amar toda tu vida, de la que compartiste tantos años, deseas cambiarla ahora? ¿Cuál es el motivo? Si la persona, si uno, o sea, me voy a poner como ejemplo yo, si uno se casó enamorada, sintiendo el amor por la persona, ¿por qué después de tantos años querés cambiarla ahora? Y entonces le dije, te dejo saltando esa pregunta. Te digo, pensala, analizala. ¿Qué te motiva? ¿Por qué ves vos la necesidad de querer cambiarla después de 20 años de matrimonio? Si nunca lo hiciste, nunca tuviste esa necesidad. ¿No En será que hace realidad, falta? Sí, a te escucho, veces, Mil. lógicamente, em, como decía al inicio de la charla, todos vamos Ujú. cambiando. En el transcurso de la vida, todos vamos cambiando. Vamos cambiando de gustos, vamos cambiando de nuestra contextura física, vamos cambiando de peinado, vamos cambiando, vamos Y tal cambiando. cual. Entonces, lo que realmente la pregunta es, la esencia de ese ser humano del que te enamoraste, ¿será así? La pregunta es, ¿era así cuando te enamoraste de él o de ella? Sí. ¿Y qué es lo que cambió ahora? Y yo cambié. Quizás lo que tenga que reconocer es que la que cambié fui yo. Y entonces como Tal yo cambié, cual. ahora miro al lado y digo, ¿yo qué hago con esta persona? Yo, si yo me he ocupado de esto, y esta persona no quiere hacer nada por ella misma. Ah, entonces quizás no es que yo tenga que cambiarlo, sino que la invitación sea otra, a que crezcamos Exacto. juntos, a que hagamos Buena, juntos. una buena tesis para yo hacerle esa pregunta a ella nuevamente cuando nos volvamos a encontrar, porque de hecho mañana justo nos juntamos para hacer esta charla y volver a seguir el hilo de la conversación, ¿no? Entonces, muy buena la pregunta que hiciste, de hecho ya la anoté todo para hacerle esa pregunta justamente mañana que hacemos la juntada para seguir la charla. Muchas gracias, Milka. Merece corazón. Necesitamos hacer consciente la importancia de que cuando nosotros
Eh, si hay si la persona que está al lado de uno hace muchos años y ya uno no siente conexión, la invitación es que conectemos. Y tiene que haber interés de parte de los dos, porque si hay interés de una sola de las partes, es dificilísimo que esto funcione. O sea, más tarde o más temprano eh, va a salir a la luz. El tema es que eso significa entonces que se tienen que separar esas personas. No necesariamente. A ver, lo que yo tengo que es evitar sufrir enfocado en algo que me falta y que no hay disposición de la otra parte de que podamos corregirlo. Tengo que dejar de sufrir por estar enfocado en eso que me falta. Y quizás lo más sano sea aceptar que esta es la realidad que elijo. Si no la quiero cambiar, si no estoy dispuesta a cambiarla, pues entonces necesito aceptación, porque mientras yo esté enfocado en reclamar y reclamar lo que me falta, voy a sufrir y voy a lastimarme y voy a enfermar. Entonces, ¿para qué? Es innecesario. Entonces, si yo no estoy dispuesta a cambiar, el otro camino es la aceptación. Y la aceptación viene después de que yo evalúe cuáles son los beneficios y los prejuicios de quedarme en este estado en el que estoy. Y entonces tomo una decisión en función de mis valores, como vimos la semana pasada. ¿Me explico? Sí, muchas gracias, Milk. Excelente. Merece. Gracias. Gracias, Caro. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿Alguien más? Han quedado todos calladitos. Bueno, me voy entonces. Nos vemos mañana si Dios quiere. Que estén muy bien, cuídense, Hasta mañana a que tengan todos y buenas hasta noches. Hasta mañana. mañana, Mica, nos gracias. vemos. Adiós. Bendiciones. Muchas Chau, gracias. chau. Que Chau, estén muy chau. bien. Gracias, gracias.